Muy bien, hermanos, vamos a considerar hoy, dije que íbamos a tocar, 10 columnas y hoy quiero cerrar la primera columna de este tema de la mortificación del pecado remanente. Y hoy consideraremos el poder de la corrupción remanente. Primera parte, la otra, si Dios nos concede, la miraremos en 8 días. El poder de la corrupción remanente. Hemos puesto nuestra atención en descubrir directamente de la Escritura, particularmente en 3 textos de ella, que en efecto la mortificación del pecado remanente es un mandato bíblico para todos los creyentes, que el pecado debe ser mortificado desde su raíz, es decir, iniciando desde sus deseos, y de ahí en adelante hasta sus frutos evidentes en sus miembros. Esperamos que el Señor, en el Señor, que ahora hayamos identificado con claridad y amplitud la tarea de mortificación del pecado remanente que debemos llevar a cabo por el Espíritu Santo. ¿Recordamos a qué le hemos llamado corrupción o pecado remanente? El pecado remanente es aquel residuo del pecado antes reinante, estoy hablando en los creyentes, el pecado remanente en los creyentes es aquel residuo de pecado antes reinante que sigue permaneciendo y actuando en los creyentes. Nos referimos a aquellos deseos, codicias, pasiones, afectos, impulsos, pensamientos, consideraciones, perspectivas, motivaciones e inclinaciones pecaminosas, que aún actúan en el interior de un creyente y que buscan incansablemente somatizarse o incorporarse o encarnarse o expresarse. Todo esto opuesto al Espíritu. Porque recordemos que vimos que todo esto se opone al Espíritu, así como el Espíritu se opone a todo esto. Así que deseo terminar mi primera columna, así que ya usted sabe que esto va derecho, ¿verdad? No solo hablando del pecado, corrupción remanente, sino de su poder real. Y esto no lo hago, hermanos, para hundirnos en desespero ni incredulidad, sino para que dimensionemos. O sea, claro, le hemos venido diciendo hasta ahora, yo creo que usted entiende la tarea y la responsabilidad de esta tarea, y sin embargo, con esto quiero seguir insistiendo para que consideremos el peligro constante en el que vivimos y que la mortificación no es algo que de vez en cuando hacemos. Como hermanos, nosotros hacemos aseo en la casa siempre, pero hay un día de aseo en la semana donde barremos. Hermanos, con el pecado no puede ser así. El pecado remanente es una fuente que contamina, un manantial que contamina cada día. Y debemos, hermanos, tener mucho ánimo y responsabilidad. Y por eso quiero mostrarle el peligro del poder de la corrupción remanente. No le hablo del pecado en el no creyente, sino note, según la Escritura, cuál es el poder que todavía tiene el pecado en los creyentes. Quiero que consideremos el peligro en el que vivimos y que jamás, hermanos, seamos tentados a darle ninguna ocasión al pecado, por pequeña que parezca. El Señor nos enseñó a hacer esto, hermanos, nos enseñó que en el discipulado cristiano, es decir, cualquiera que quiera ser discípulo de Cristo no puede entrar a la guerra sin considerar al enemigo al que se enfrenta. Lucas 14:31, el Señor, hablando de aquellos que le seguirían como discípulos, les dijo: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey
no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O sea, hermanos, que como cristianos, cuando entramos al discipulado cristiano, nosotros debemos saber a qué nos estamos metiendo y cuáles son nuestras responsabilidades. No podemos entrar ciegamente o minimizando el peligro. Aquí claramente el Señor dice, no hace cuentas a ver con qué es que se tiene que enfrentar. Hermanos, tenemos que hacer esto. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos y además debemos ser conscientes, cada uno de nosotros, de las ocasiones, de las muchas ocasiones que los cristianos tenemos de caer. De lo contrario, no podemos tomar los correctivos necesarios. El mismo Señor en Mateo 18, 8 y 9 dijo, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Esto es, hermanos, que los creyentes debemos saber dónde está la ocasión de caer. Porque si su problema es el ojo y usted se trata el pie derecho, no tiene sentido, hermanos, no tiene sentido. Tanto que debemos estar al tanto de con qué nos estamos enfrentando, como que debemos estar atentos a cuáles son las ocasiones de caer para tomar los correctivos justamente ahí. No sé, hermano, ¿quién de ustedes va al médico por un dolor de rodilla y se siente feliz con el médico que él le hable de su codo? ¿Verdad? ¿Alguno? Pero yo sí he visto tanta gente ofuscada después de una predicación que le toca exactamente su pecado. Mi pregunta es, ¿qué se ofusca? ¿Qué quería que le predicara? ¿Qué quería que le dijera? Cuando usted exhibe un pecado, exactamente ¿qué quiere que los ancianos de una iglesia o los pastores o la palabra de Dios le diga? Que usted está presentando una conducta de un lado, entonces yo le toque otra cosa, entonces sería su amigo, pero sería su amigo camino al infierno. Eso no es ser fiel, hermano. Usted demandaría a un médico porque usted, hablándole de su hinchazón de pie, le toma radiografía en el codo. ¿Usted qué le diría? Médico negligente. ¿No es así? Claro, hermanos, dijo el Señor, y mayor que el cuerpo, ¿verdad? Hay cosas mayores que el cuerpo. Así que, hermanos, si su ojo es ocasión de caer, no se cercene la mano. Es el ojo, ¿ya? Y si la mano derecha es la ocasión de caer, usted debe saber qué es lo que pasa y dónde aplica el correctivo. Entonces, esto se lo digo, hermanos, para justificar el tema que veremos. Puede parecer pesado, pero hermano, yo quiero que usted entienda a qué se enfrenta y yo también a qué me estoy enfrentando cada día, cada minuto de mi vida y de su vida. Primero, considere estas cosas. La corrupción remanente es la causa de todos nuestros retrocesos. Y aquí no solo quiero hablar de los retrocesos en la vida espiritual, con esta palabra quiero abarcar un poco más de cosas. Que la corrupción remanente es la causa de todos nuestros retrocesos, estancamientos. El pecado remanente es la causa de nuestra inmadurez, de que hoy no seamos más, de que no seamos mejor de lo que hoy somos, de que siempre vayamos por detrás de lo que deberíamos. El pecado remanente es la causa de que hoy no seamos los cristianos que hoy día ya deberíamos ser. Yo espero que aquí ninguno piense que al día de hoy es el cristiano que debería ser.
y que se engaña a sí mismo diciendo, no, pues yo llevo 3 o 4 años, y yo creo que eso es lo que se espera de alguien que lleva 3 o 4 años. Ninguno de nosotros es lo que debería ser. El mismo apóstol Juan, primera de Juan 3:2. Y miren qué muestra humildad. Juan, ya sabe quién es Juan, ¿ya lo recordó? Una vez se nos predicó de los apóstoles, Juan, discípulo que era reconocido como de mucha confianza en el Señor. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, gloria a Dios por eso. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no, hermanos, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y Él se incluye. Él no dice, no, lo que han de ser, no lo que hemos. Lo que hemos. O sea que, hermanos, ninguno aquí puede decir que es lo que debe ser todavía. No dejamos de reconocer, porque eso sí sería también un pecado, no dejamos de reconocer que desde que el Señor nos convirtió, nos ha alejado del viejo hombre, de maneras que en varios aspectos de nuestra vida, hoy podemos señalar algunas diferencias del viejo hombre con la vida nueva. No lo negamos, y ojalá no lo neguemos, porque eso también sería ser ingratos a lo que Dios sí ha hecho. Más específicamente, nos hemos alejado, aunque no únicamente, pero más específicamente, de los pecados escandalosos o de aquellos que fueron de grande impacto en nuestra vida. Gracias a Dios por ello, hermanos. Quizás sea en ese tipo de pecados donde se puede marcar una gran diferencia o una mejor diferencia de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y eso hay que agradecerlo, hermanos, porque de esas mismas cosas el mundo está lleno. ¿Me hago entender? Dígame si su compañero de trabajo se ruboriza hablando de su unión libre, por ejemplo. ¿Sí ve? Su conciencia está tranquila. De su borrachera, de su robo, cualquier cosa. ¿Sí nota? Usted dice, yo viví así. Al menos, o gracias a Dios, de ese tipo de cosas que ahora ni siquiera los no creyentes se ruborizan, el Señor me corrigió por la gracia del Señor. No únicamente, también el Señor ha trabajado en nuestro corazón. Pero desde que el Señor nos convirtió, nos ha alejado en varios aspectos de lo que era ese viejo hombre, más específicamente de esos pecados de grande impacto. Y eso parece ser el caso de Pablo cuando él afirmó en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Él al menos en su historial puede decir y puede hablar que el Señor lo apartó del viejo hombre. Al menos está hablando de los pecados más escandalosos. Y se lo digo porque ahorita vamos a leer lo que también dice Pablo ahora de otros pecados. Pero al menos el apóstol puede dar gracias a Dios que antes fue blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fue recibido a misericordia. Asimismo el apóstol reconoce a los corintios, en 1 Corintios 6, 9 al 11, note que el apóstol da gracias al Señor y reconoce que de estos pecados específicamente, no únicamente, pero al menos los creyentes hemos salido de ese tipo de conducta sostenida. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios por eso. Que podemos dar gracias que en el pueblo de Dios estas cosas no son comunes. No hay ninguno que todavía diga soy cristiano y todavía mantengo un curso de vida así escandaloso en este tipo de cosas.
Agradecemos al Señor porque de no ser así, ni siquiera tendríamos nosotros poder para combatir lo que es vergonzoso y escandaloso. Pero al menos el Señor, o gracias a Dios, que de esas conductas se ha podido ver que el Espíritu Santo ha obrado en nuestro corazón y nos ha apartado de lo más exagerado, de lo más peligroso, de lo más horrible que una persona puede exhibir, no tener, pero exhibir. Sin embargo, hermanos, al mirar más de cerca, y si notamos por qué aún somos débiles en otras cosas, ya no de ese tipo de cosas, gracias al Señor, pero por qué seguimos siendo débiles en otras cosas, por qué nos cuesta entender ciertos principios. ¿Cuál es la razón de que aún somos resistentes y duros para otras cosas? ¿Por qué no avanzamos más en la vida de fe? ¿Por qué a veces retrocedemos pese al tiempo que llevamos en el Señor? ¿Por qué no somos lo que ya deberíamos ser? La única respuesta, hermanos, es por el pecado remanente. El pecado remanente o la corrupción remanente ha hecho que nuestro crecimiento sea lento, más lento de lo que se esperaría. El pecado remanente ha hecho que nuestro crecimiento se estanque en algunos aspectos. Y todavía pasa el tiempo y uno en algún aspecto siga siendo como antes. El pecado remanente ha dificultado la obra de gracia oponiéndosele al Espíritu. Ha suscitado enfermedades en el alma, heridas, debilidades que drenan nuestra fuerza, y esto hasta el día de hoy. El pecado remanente ha hecho eso. No hay que buscar razones externas. Yo espero que hoy, fruto de las enseñanzas, estemos razonando que las razones de esto no es externo, es por el pecado residual que hay en nosotros. Puesto que en un sentido la regeneración es imperfecta, y yo le quiero decir por qué. La regeneración es efectiva en un sentido, que nos pasó de muerte a vida, gloria a Dios. Digo imperfecta porque se piensa que al recibir la nueva vida viene perfecta en todo sentido. Entonces, si yo tengo nueva vida, no pecaré. En ese sentido, hermanos, la regeneración no es eso. El viejo hombre siempre permanecerá presente en la persona regenerada. El viejo hombre retiene su naturaleza, su ignorancia, su voluntad, sus afectos y deleite en el pecado, y mantendrá hasta el fin su aborrecimiento de lo que es bueno, considerándolo gravoso, desventajoso, inoportuno, desagradable e imposible. Hermanos, todo lo hemos experimentado. Nadie aquí que sea un creyente puede decir que no. Hermanos, mire que una carraspera no pesa tanto como en un domingo. ¿Sí o no? El domingo una carraspera inhabilita para venir a un culto. No sé por qué. La misma carraspera no inhabilita para hacer una diligencia, una compra, ir al trabajo. ¿Es así o no es así, hermanos? Usted dice, yo soy malito para leer. La Biblia será. Porque usted puede leer una película con subtítulos por hora y media. Y entonces sí es bueno para leer. ¿Ve? ¿Hora y media? ¿Ya lo ve? ¿Sí o no, hermanos? No diga que no. Yo no estoy por fuera del asunto. No hay nada más pesado que leer la Biblia. Sí se puede leer hora y media seguido. ¿Verdad, muchachos?
Los que dicen, no, yo no puedo, no, yo es que soy malo para leerla. No me aprendo el versículo que me dejaron en el discipulado. Qué raro, los he escuchado yo. Canciones, mire, del mundo, se las saben de memoria, unas 15 pueden saber. No es un asunto, si uno no es tan lento como lo es para las cosas de Dios. No, a los adultos también les pasa, no me diga, yo también he escuchado más adultos que a los niños. No le estoy acusando, le estoy diciendo cómo funciona el pecado remanente. No hay nada más desventajoso e inoportuno que las cosas del Señor. ¿Sí se ha dado cuenta que para el devocional todo se atraviesa? Los niños parece venirles un espíritu de sopor al escuchar la palabra devocional. Ahí, el sueño que no tenían, el hambre que no tenían, el dolor de estómago que no tenían, todo aparece allí. Es verdad, eso es lamentable, a mí me da pesar, eso es para llorar, ¿sabe? Y nuestros hijos cuando terminan el devocional dicen, ¡ya! Con una felicidad asombrosa. Imagínense, ese niño tan pequeño no quiere el cielo. Él estaría feliz por fuera, de donde se cantan alabanzas al Creador por los siglos de los siglos. Estaría contento con no estar allí. Con no estar allí. Todo es inoportuno, desagradable para el pecado remanente. El Espíritu nunca expulsará del todo la carne. El apóstol Pablo en Filipenses 3:12 dijo, no, él también se mete. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No creo que él lo dijo como con alegría. Eso es algo feo, hermano. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomarme de aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esto no se dice con garbo ni con satisfacción. Hermanos, no lo hemos alcanzado, no somos como Cristo, no somos medianamente como Cristo, no somos ni siquiera lo que un cristiano debería ser con los años que cada uno lleva en el Evangelio. No lo somos. Estamos bien por debajo de la medida. ¿Por qué? Por el pecado remanente. Esa es la enfermedad. Y esto lo digo, hermanos, para que cuando pensemos en mortificación, entonces pensemos que el asunto es serio. Es serio. Que el pecado ya ha hecho su efecto en nosotros. Los enemigos de Dios pueden burlarse de ello. Los enemigos de Dios pueden ver esto en nosotros también. Y sacan estas cosas para ofendernos de que aún no somos lo que deberíamos ser. Es más, no solo lo dicen para ofendernos, les sirve que esto ocurra para excusar sus propios pecados. Así que con esta arma nos hieren. No lo han alcanzado aún. No son lo que deberían ser. Ellos lo dicen para ofendernos y para poder excusar su pecado. Nosotros lo decimos, hermanos, como un diagnóstico. Y por eso hemos acudido a Cristo, porque es una realidad esto. Lo segundo, hermanos, la corrupción remanente es la causa que no experimentemos el gozo al que estamos llamados. La corrupción remanente o el pecado remanente es la causa que no experimentemos el gozo al que estamos llamados. Haber sido llamados a la salvación, hermanos, es haber sido llamado a un gozo supremo. No sé qué otra cosa mejor puede ser todo esto, cuando uno repasa la salvación, las glorias, todo esto es excelso, hermanos. Nosotros seríamos más gozosos, más felices en el Señor, más alegres, estaríamos más satisfechos
Seríamos más entusiastas, afrontaríamos todo con mayor esperanza y optimismo en la fe de Cristo. Seríamos más conformes y alegres como cristianos si no fuera por el pecado remanente. ¿Por qué nuestras caras largas? Bueno, la cara no se deje llevar. Hay gente que nacimos con mala cara, hermano. Ah, qué cosa tan fea. Yo cuando era pequeño no era así. Yo era bonito, me dice mi mamá y mi papá. Era tierno. Hermano, pero ve lo que hizo. Pero no se fíe en la cara. Hermanos, ¿por qué el corazón triste? ¿Por qué la pesadumbre? ¿Por qué la falta de entusiasmo, la insatisfacción, el pesar, el pesimismo? Por el pecado remanente. Es el pecado el que nos atormenta y nos hace afligir y pone tristeza a nuestras cargas. Note que el pecado nos hace quejarnos, Isaías 63, 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Pecado, hermanos, produce queja. Romanos 7:23, el mismo que dijo, ay, gracias al Señor, no soy blasfemo ni perseguidor. El mismo, ahora dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, miserable de mí. Este hombre se lamenta. Aquí está frustración. Entonces el pecado, mire, produce queja, produce frustración interna. Los creyentes debemos muchas veces confesar con David en el Salmo 65:3 que las iniquidades prevalecen contra mí. Sí, hermanos, que el pecado nos gana y eso produce tristeza. Tenemos que derramar con tristeza nuestro corazón al Señor como el salmista en el Salmo 19:13, probablemente levantándose después de una caída, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y esto, ¿por qué lo oró el salmista? Si no es porque tenemos que experimentar cómo nuestras rebeliones a veces se imponen. Y esto, según Salmo 51:12, nos quita el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué tristes? ¿Por qué afligidos? ¿Por qué perturbados? ¿Por qué faltos de paz? ¿Por qué faltos de satisfacción? No es ninguna causa externa, no la busque allá, no se esconda más. Somos así no porque mis papás me criaron así, porque no tuve oportunidades en la vida, porque mire la providencia que estoy afrontando, porque mire la gente con que me rodeo, porque no, hasta que siga buscando la razón del pecado afuera, no va a ver el ojo, su mano, y va a tratar con él. Piense que si usted tuviera un mejor corazón, le sacaría provecho a todas las cosas que le pasan afuera. Y lo que Dios le envió como una prueba sería para su beneficio, nunca para su tristeza. Pero no nos pasa así. ¿Por qué? Por nuestro pecado remanente. Tenemos que ver cómo bajo ciertas circunstancias experimentamos dureza. ¿A un cristiano duro? Sí, yo creo que no duró todo. ¿Me hago entender? No puede caer en un estado de dureza completa, general, pero en algunas cosas, hermanos, se puede decir. Hebreos 3:13, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y qué produce la dureza de corazón? Dolor, perturbación, ansiedad,
y hasta una que otra enfermedad. Pues como dice el salmista, que olvide el texto, pero ya lo expuse una vez en un salmo, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Es verdad, hermanos, es verdad. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué, hermanos? Por el pecado, por nuestro pecado. ¿Por qué no somos tan gozosos, tranquilos, tan llenos de solaz, paz, alegría y contentamiento? Por la corrupción remanente. Tercero, entonces, ¿qué hemos visto, hermanos? Que debemos culpar a la corrupción remanente de todos nuestros estancamientos, retrocesos, de que hoy no seamos lo que deberíamos ser. Segundo, que debemos culpar a nuestro pecado remanente de que no experimentemos el gozo al que hemos sido llamados. Y tercero, la corrupción remanente puede aumentar su poder bajo ciertas circunstancias. Para nuestra instrucción, quiero ilustrar que el pecado remanente regularmente opera de las formas acostumbradas. O sea, el pecado remanente opera de las maneras acostumbradas. ¿Cuál es la manera acostumbrada en que opera el pecado remanente? Es decir, lo que es ordinario y común. No menos grave, sino común. Pues, hermanos, atrayendo y seduciendo a lo malo, como dice Santiago, obstaculizando la piedad, resistiendo el principio de vida espiritual. Eso es verdad, y el que entra en el discipulado cristiano debe asumirlo. Eso es lo que va a encontrar. Que el alma es atraída y seducida al pecado, que hay obstáculos para la piedad y que el pecado remanente resiste la vida del espíritu. Sin embargo, esto es lo que quiero decirle. Bajo ciertas circunstancias, el pecado remanente recibirá mayor fuerza y obtendrá mayor ventaja en nuestra alma. Qué terrible, ¿no le parece? Es como que está uno enfermo. Yo le estoy diciendo, bajo ciertas circunstancias, eso se agrava. Por lo que debemos estar atentos. ¿Bajo qué circunstancias el pecado remanente, ya peligroso, ya obrando regularmente en su poder, se agrava más? Uno, cuando Dios retira su influencia normal en una pequeña medida. Es verdad, hermanos. El pecado remanente puede ganar ventaja, recibir mayor fuerza, obtener mayor ocasión cuando Dios retira su influencia normal en una pequeña medida. Dios está influyendo en nuestra vida para cuidarnos. Eso es un don, un privilegio, hermanos, que a veces damos tan por sentado en nuestra liviandad, que ¿sabe qué hace Dios? Se lo demostraré. Asumimos tanto este don que Dios nos está protegiendo de nuestro pecado remanente, que a veces Él, por un momento, se quita. ¿Para qué? Para probarnos, para humillarnos, para que usted y yo no olvidemos que no lo hemos alcanzado, que Él nos está aguantando con mucha paciencia, pero que no es por nosotros, que nunca perdamos de vista que tenemos un pecado remanente que está actuando. Probablemente, hermanos, también para hacer a Jesús más precioso para el alma y hacer que una persona confíe más en la fuerza del Señor. Y esto lo hace cuando ve a un individuo, a un creyente, confiando mucho en sí mismo.
Dios retira su influencia en una pequeña medida. Segunda de Crónicas 32-31. Esto se dice de uno de los hombres más piadosos que ha tenido el pueblo de Dios en la tierra. Ezequías dice que en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. El pecado toma ventaja cuando Dios retira en alguna medida su influencia sobre nosotros. Que nunca confiemos en nosotros mismos y que a causa de eso el Señor retire un poco su influencia. Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón y nosotros deberíamos saberlo, pero lo olvidamos. Así que el Señor se quita y nos hace ver lo que hay en el corazón. Segundo, cuando más el pecado remanente toma ventaja o recibe mayor fuerza, cuando se enfrentan providencias que jamás se habían enfrentado y para los cuales no estábamos preparados. Entonces, hermanos, cuando los creyentes afrontamos providencias, llamémosle nuevas, cosas que no habíamos enfrentado hasta el momento, lamentablemente nos encuentran que tampoco estábamos preparados para ellas. Como no las habíamos enfrentado, no habíamos hecho acopio en el alma para enfrentarlas. Así que cuando las enfrentamos por primera vez, nuevas concupiscencias son despertadas. Y escuche, nuevas concupiscencias son despertadas, no introducidas, porque ya están ahí. Lo que pasa es que no había habido una providencia específica que la hiciera salir. Entonces, simplemente vino la providencia específica y la hizo salir. Y llevan al creyente al pecado. Los discípulos que ya habían experimentado tentaciones y pruebas, jamás habían experimentado el tipo de tentación que estaban a punto de experimentar. Ya habían enfrentado muchas cosas, pero ahora viene una tentación distinta, algo que nunca, ni se les había ocurrido en su mente que le iban a enfrentar. Por eso el Señor, ¿qué les dice? Velen, o sea, estén pendientes y oren para no entrar allí. ¿Y qué hicieron los discípulos? Es que se parecen tanto a nosotros. Tentación, pruebas del Señor. Lo normal. Mateo 26, 40, 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso el Señor les exhortaba constantemente a que vigilaran. Los discípulos pensaron que el asunto era liviano o más de lo mismo. Llegado el momento, la providencia que nunca habían enfrentado, llegado el momento, ¿qué le pasó a todos? A todos fracasaron. El pecado toma ventaja con las nuevas providencias. Nuevas concupiscencias surgen cuando llegan nuevas providencias. Debemos percatarnos que providencias no vividas hasta hoy pueden despertar pasiones horribles. Por eso, hermanos, cuán pendientes debemos estar de las nuevas providencias o de las providencias repentinas. José no experimentó ciertas tentaciones hasta que llegó a Egipto. ¿Por qué las iba a experimentar si en su familia se adoraba a Dios, por ejemplo?
Ahora llegó a Egipto y ahora tendrá que experimentar ciertas providencias nuevas donde la carne iba a buscar cómo sobreponerse. Fue ascendido, otra providencia, y quedó solo con una mujer. Sara no experimentó ciertas tentaciones hasta que envejeció. Mientras fue joven, tuvo a la raya al menos esa tentación. Cuando bordeaba los 90 años, vio que estaba vieja y que no tenía heredero. Y ahí, algo que nunca le pasó de joven, vino una nueva providencia, la vejez y no tener hijo. Y ahí vino la tentación y su pecado, y tomó ventaja. Como les conozco, hermanos, usted debe estar pendiente, querido hermano, de promociones. Cuando usted es promocionado en su empresa, en su trabajo, y ya se había adecuado a las tentaciones y providencias aquí, ahora una nueva promoción traerá nuevas demandas sobre usted. Unas cosas que usted ni había pensado, tanto aquí como afuera. ¿Me hago entender? Eso mientras uno es obrero, no le da mucha soberbia. Cuando es supervisor, pero él no era así, sí era así. No le había llegado la providencia específica. Promociones, reveses. ¿Alguno aquí piensa que Dios no le puede quitar hoy día lo que tiene, como Job, en 24 horas? Sí, hermano, Dios puede hacerlo. Si Él quiere hoy día, usted se levantó así y se va a levantar con su vida, se va a acostar con su vida por botín. Y dele gracias a Dios que la rescató. A lo que usted no ha vivido, lo puede vivir hoy día. Nuevas providencias, nuevas tentaciones, y el pecado tomará ventaja allí, aumentos de salario, porque uno es generoso con la plata que no tiene, porque si yo tuviera, entonces llevaría, sería más generoso, apoyaría, téngala. Y va a empezar a ver tentaciones que usted ni idea que tenía. Le llegó el antojo por todo, por estrenar, por el perfume, por el paseo, por el cine, cosas que usted dice, ¿dónde surgió esto? Eso me vino, no me vino. Ya estaba, lo que pasa es que no había esa providencia. Un nuevo hijo. Los que no tienen hijos son expertos en crianza, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Sobre todo criar adolescentes, son expertos. Todos tienen la solución para el adolescente rebelde, sobre todo el que no tiene hijos. Usted es buen padre hasta que no tiene hijos. Tenga hijos y verá que eso le saca a usted cosas que usted dice, ¿y esto qué pasó ahí? Cuán impacientes, egoístas, insensibles, perezosos podemos ser. Una adquisición, la universidad. Queridos jóvenes, nos alegra que el Señor les esté permitiendo nuevas experiencias. El primer viaje solo, cuando ya no está papá y mamá para revisarnos. Cuando usted está en ese hotel solo. La carne no se queda en la maleta. La membresía. El que no es miembro dice, ¿cómo anhelo? Yo sería un buen miembro. Venga. Nuevo estatus, nuevas tentaciones que usted ni idea que le iban a llegar. Una mudanza, una nueva enfermedad. Ay, hermanos, por eso hay pecados de la juventud
que en la niñez no eran posibles, ni siquiera probables. Ahora, en la juventud, lo son. Nueva providencia, la carne avanza. Por eso hay pecados de la adultez y la vejez. Antes no eran posibles a causa de nuestra constitución, pero ahora son posibles. Cuán frágiles somos, hermanos. Y tercero, cuando se le concede a Satanás una ocasión. Esto no es a voluntad del diablo, hermanos, sino cuando al diablo se le da permiso. Si fuera voluntad del diablo, hermanos, ya nos hubiera destruido, hubiera hecho pedazos, pedazos. Pero el pecado toma mayor fuerza cuando se le concede a Satanás una ocasión. Piense, hermanos, ¿qué podemos hacer si le es permitido al diablo, un ser más poderoso que nosotros, tentarnos? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Sabe, hermano, qué podemos hacer? Nada. Si el Señor le da permiso a Satanás de tocarnos, no hay poder humano ni angelical que lo detenga. Dígame cuántos minutos debió usar para derribar una casa, para derribar en la casa a Job. ¿Cuánto? ¡Pum! Al piso. Ahí tiene su poder. ¿Qué pudo hacer Job cuando Satanás recibió permiso? Ver cómo la casa se le caía. ¿Qué pudo hacer Job cuando Satanás fue por la vida de cada uno de sus hijos? Cada uno los mató. ¿Y qué pudo hacer Job? Hermanos, cuando Dios le da permiso a Satanás para tocarnos, nada podemos hacer. Es que fue capaz de hacer pecar a los dos seres humanos que vivieron sin pecado en el Edén. Con eso le digo. Engañó a los dos únicos seres humanos que tenían rectitud original. ¿Qué hará con nosotros que tenemos aliados de Satanás en el corazón? Hermanos, el poder de Satanás para engañar es mayor, su astucia es mayor, su engaño no lo veremos. Solo por el Señor es que estamos firmes. Pero si se le concediera permiso, lo haría. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. ¿Y qué hizo David? Hizo censo en Israel. Qué terrible es esto, hermanos. Me da miedo y pesar de nuestra constitución humana. Y para que quedemos claros, versículos 7 y 8, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Ahora sabemos que fue Dios quien le permitió esto a Satanás. Lo dice en 2 de Samuel 24:1. Volvió a enardecerse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y en Judá. No se inculpa a Dios de retirar su influencia normal en una pequeña medida para probarnos, porque Él tiene razones poderosas y sabias para hacerlo, pues nosotros no merecemos nada. Todo pecado es culpa nuestra. No se inculpa a Dios de traernos providencias que jamás habíamos enfrentado, porque Él es soberano y es nuestro el pecado, no suyo. Ni siquiera podemos inculpar a Dios del pecado cuando le concede a Satanás una ocasión para herirnos, y en esto hizo bien David. Porque aunque dice la Biblia que el diablo lo incitó, él no dijo: el diablo tuvo la culpa, dijo: he pecado. Él me incitó, pero yo cedí.
Fue mío el pecado, no de Satanás, mucho menos de Dios quien le dio permiso. Se dice estas cosas, hermanos, y esto se lo he dicho, para que aprendamos con qué estamos lidiando cada día. El pecado nos ha hecho sufrir y no nos ha dejado disfrutar de nuestra fe, no nos ha dejado gozarnos como debería ser, y ha tomado y seguirá tomando ventaja en cualquier providencia. Es como el que no puede comerse una mandarina completa con todo su gusto, porque siempre hay 3 o 4 gajos que amargan todo, ¿no? ¿No se frustra cuando pasa eso? Que usted toma una mandarina y justo ahí le amarga todo. La vida del cristiano, hermanos, es esa. Nunca podremos tener algo tan hermoso donde no mordamos el gajo amargo del pecado. Pero así como sabemos que en este siglo el Espíritu no expulsará del todo la carne, también sabemos que tampoco la carne expulsará del todo al Espíritu. Tenemos la esperanza, la promesa y la experiencia que el pecado jamás tomará de nuevo el reinado o el control de nuestra vida. Tenemos la esperanza de que el pecado nunca tomará de nuevo el control de nuestra vida. Le dije que tenemos la promesa, pero hermanos, también tenemos la experiencia. ¿Por qué? ¿Está en Cristo hoy? Usted me dirá, estoy en Cristo. ¿Por qué? ¿Porque no ha pecado? ¿Porque el pecado remanente murió en usted? No. A pesar de eso, todavía tenemos la experiencia de estar en Cristo, y eso nos anima que el pecado jamás tomará de nuevo el control de nuestra vida. Los creyentes, a veces débiles, derrotados, manchados por pecar de nuevo, frustrados, aún así, hermanos, levantamos al Señor nuestra súplica y somos perdonados y restaurados. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, es decir, practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Y Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El hombre regenerado siempre se opondrá a la carne, aunque no sea más que suspirando contra ella, mostrando así su aversión y frustración, como cuando daña algo costoso por su torpeza y apresuramiento. Es decir, hermanos, no queríamos romper el jarrón, pero lo botamos. ¿Y usted cómo expresa que eso era lo que no quería hacer? Con su tristeza, ¿no? Con su tristeza, usted está diciendo, no apruebo eso. Cuando el cristiano se entristece por el pecado, ¿qué está diciendo? No es lo que quería hacer. Bueno, sí lo quise, pero en el profundo no quería. Como dice un autor antiguo, un hombre puede tomar a un niño por el brazo en contra de su voluntad y hacer que el niño camine rápidamente a su lado. El niño moverá los pies en esa dirección, pero no para caminar, sino para no caerse. Cada paso que da ese niño es un acto de resistencia. A veces, hermanos, somos llevados por el pecado. Nuestros pies apenas se pueden sostener. Solo Dios sabe que no estamos a gusto con eso. Somos como el niño que cada paso que da es una resistencia muy débil, pero es una resistencia al pecado. Hermanos, para esto se nos dio la mortificación, para resistir el pecado remanente. Que el Señor nos dé gracia, pericia, para sacar más provecho de esta herramienta divina
y podamos desangrar esta corrupción remanente. Oremos.